Entonces, hasta aquí hemos visto lo que es la integral, ¿no es cierto? Ya lo menos lo que es claro, el proceso como inverso de la derivada, ¿no es cierto? Que se llama antiderivada, ¿no es cierto? ¿Sí? El resultado se deriva y me queda lo de adentro. Por mientras, quizás no me acostumbrar a eso, o sea, o la forma de comprobar que una integral esté bien, aparte de Wolfram alfa, ¿no es cierto? Es derivar el resultado y que me dé lo que está dentro. ¿Ya? Como ya se deriva bien. ¿Ya? Pero después ya lo vamos quizás a perder esa práctica. ¿Sí? Vamos a preocupar más del concepto integral. La integral de tanto es tanto. La integral de tanto es tanto. ¿No es cierto? ¿Ya? Bien. Y hasta aquí ya vimos cómo resolver algunas integrales que son inmediatas, ¿no es cierto? ¿Ya? Que básicamente es suma y multiplicaciones por escalares de la tablita que mostramos anteriormente. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver, cuando tengamos integrales un poquito más complejas, alguna forma de resolverla y reconocerla. ¿Ya? El primero y el más utilizado, que seguramente va en todas las integrales está, ojo que a veces vamos a tener resolver una integral por algún método, ¿ya? Y no sé, integración trigonométrica, ¿sí? ¿Sí? O sustitución trigonométrica o por partes, no importa, y después se recae y a veces vamos a tener que usar sustitución simple, ¿sí? Entonces a veces en una integral vamos a usar uno, dos o tres métodos, incluso podemos ocupar, ¿ya? Es poco común, pero sí puede darse, ¿ya? Pero casi siempre uno utiliza de los métodos que vamos a ver después y cae a veces en sustituciones simples, ¿sí? Entonces esta quizás es la más utilizada, ¿ya? Fíjense que la integral que, o sea, el ejemplo que aparece ahí es muy parecido al que puse al comienzo, ¿se acuerdan? ¿Sí? La integral de eso, ¿cierto? Queda 2x raíz de x cuadrado menos 3, lo podemos resolver, ¿ya? Y en realidad para resolver esa integral es que ya está más compleja porque ya no es una raíz de x, ¿sí? Ya está, hay una multiplicación, hay mezcla de cosas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces en ese caso hay que usar integración por sustitución simple. ¿Cómo la voy a reconocer yo? ¿Sí? Porque realmente al comienzo yo le voy a decir esta es simple y todo eso, pero después voy a tener un sinnúmero de integrales. Entonces ¿cómo voy a reconocer yo que es una integración simple? ¿Ya? Y es básicamente cuando hay compuestas funciones. ¿Sabes lo que es una compuesta función? ¿Se recuerda? Hay una dentro de la otra. Exactamente, ¿no es cierto? Hay una función dentro de otra, ¿sí? De hecho, en las derivadas, cuando vienen una función dentro de otra, ¿qué usan ustedes? La cadena, exacta, perfectamente. ¿Sí? Acá lo mismo, cuando, aunque no es una receta que siempre se va a usar, de hecho a veces vamos a usar, realmente van a tener una compuesta, pero a lo mejor no es hacer por simple, sino por parte o trigonométrica, ¿ya? Pero sí me da alusión que cuando haya compuesta, yo tengo que hacer solución simple, ¿ya? Bien, y en tal caso, cuando yo haga este método de integración, al usar esta compuesta f, justamente lo que está dentro de esa f le vamos a poner un nombre, u, v, w, ¿sí? Traten de no llamarla ni u ni v, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay otro método que es la integración por parte que usa generalmente u por v y uno sería con ese u por v por siempre, ¿sí? Entonces se puede confundir, sobre todo si uso los dos métodos, ¿sí? Entonces póngale quizás z o w, ¿ya? O cualquier otra letra que usted quiera, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero se lo recomiendo, ¿ya? Entonces fíjense, al reemplazar la función de adentro por un z, entonces eso me va a quedar un f de z, ¿sí? Y tengo que asegurarme que justamente tiene que estar multiplicado por algo que es la derivada de lo que está dentro de la compuesta, ¿sí? O sea, esto sería el de z, ¿sí? Todo eso está ahí, ¿ya? Y por eso me queda la integral de f de z por z, que es una integral simple de las que hemos resuelto, ¿sí? Por ejemplo, miren, para que me raro recién, veamos esta misma integral que está acá, la integral de 2x por la raíz la raíz cuadrada de x cuadrado menos 3 y por dx. Entonces, ¿qué dijimos recién? Hay una compuesta. Entonces me hace alusión, puede ser una sustitución simple, ¿cierto? ¿Ya? Puede ser, ¿ya? No, porque no es una regla que sea compuesta simple, ¿ya? Puede ser.
Entonces, ¿yo qué quería hacer ahí? Buscar mi z. ¿Cuál sería su z? La raíz cuadrada. Sí, la raíz, po. Lo que, porque tengo, ¿no? El Lo x que cuadrado menos 3. ese sería mi z, ¿no es cierto? Entonces yo debería definir z igual a x cuadrado menos 3, ¿sí? Y el de z, ¿cierto? Que es justamente la derivada de esto, ¿cuánto sería? 2x. Igual a 2x y por dx, por el diferencial de x. Esto porque estamos hablando acá de diferenciales. ¿Sí? Porque no es de z partido por x, ¿no es cierto? Si quieren esto lo hace como dividiendo, me haría el de z partido por x, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces por dx. ¿Ya? Entonces, si se fijan, justamente el de z es 2x por dx. ¿Sí? Hacer más hincapié. Que sea con amarillo, eso que está ahí. Eso que está ahí. ¿Sí? Es justamente eso por eso. ¿Sí? Entonces ahí está lo que yo le decía, se multiplica por la derivada de lo que está dentro. ¿Sí? Entonces yo tengo que ver que eso calce. Bien, entonces ¿cómo quedaría esto? Me queda la integral de la raíz de z, ¿no es cierto? Porque justamente lo que está dentro es z. Y justamente el 2x por dx, que es lo amarillo, ¿qué es lo que es? dz. Fíjense, esta integral compleja se transformó a eso. ¿Sí? ¿La entendieron cómo hacerlo? ¿Ya? ¿No? ¿Todavía no? ¿De nuevo? Compuesta función. ¿Sí? Compuesta función. Lo que está dentro le llamamos z, w, como quieran. ¿Sí? Entonces en este caso el z es 2x, x cuadrado menos 3x. ¿Ya? Pues cuando tengo mi z, tengo que calcular mi diferencial de z. ¿Sí? Que lo que el diferencial lo daría esto. ¿Qué sería? 2x por el diferencial de x. Siempre hace por el diferencial de x. ¿Ya? ¿Qué me tengo que asegurar? Que justamente lo que está acá es lo que me sobra acá. ¿Sí? Porque acá me queda la integral de qué? De z por el x por dx. Porque ahora voy a cambiar a z, entonces no me tiene que quedar nada con x. Tengo que bajar todo en función de z. Entonces me queda 2x por... perdón, sí, pues 2x por dx. Justamente 2x por dx, ¿qué es lo que es? De z. Entonces si yo reemplazo es la integral de la raíz de z, por esto que está acá, que es mi dz. Y esto me queda una integral sencilla, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo resuelvo esa integral? Integral de z elevado a medio. Perfecto, ¿no es cierto? Que si raíz lo pasamos a un medio por dz. Muy bien, sigamos. ¿Cómo resuelvo la integral de z elevado a un medio? ¿No es cierto? Z elevado a 3 medios partido por 3 medios, ¿no es cierto? Porque como era elevado a n, se le suma 1, se le lleva por el mismo número, más c, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Y luego, mi integral es con respecto a x, no con respecto a z. ¿Qué podría hacer? Ya resolví mi integral. Reemplazar lo que es z. ¿Sí? Yo pesco mi z que está acá y lo reemplazo. ¿Sí? Y al reemplazarlo, ¿cuánto me queda? X cuadrado menos 3 elevado a 3 medios partido por 3 medios, ¿cierto? Pero eso lo puedo dar vuelta y me queda 2 tercios y más c. Y ahí me queda mi integral. ¿Sí? Obviamente si yo derivo, me da eso. ¿Sí? Bueno, eso al inicio yo hice eso. También, lo hice mental no ¿no es cierto? No tengo ya más. Sí, porque yo tengo ya harto. ¿Cómo se llama? Manejo mal la situación, entonces lo puedo hacer mental. ¿Sí? Lo mismo que ustedes, si usted le pregunta a un niño cuánto es 55 más 10, a él va a tener que hacerlo a mano. ¿Sí? Pero usted lo hace mental. ¿No es cierto? Lo mismo.
Como yo estoy acostumbrado ya a hacer esto, entonces puedo hacerlo mental. No, lo que espero que usted al final del curso lo haga mental. Por eso, en arte cuando le decía, cuando resolvemos la integral con suma, la separamos, sacamos las constantes por fuera y después usted se nos soltar esa parte. Van a decir, tiro la integral de 3x cuadrado a 3x a la cuarta partido por 6. ¿Ya? Pero obviamente eso va al trailing. Veamos ese ejemplo, a ver. ¿Hay una compuesta de función ahí o no? Sí, ¿no es cierto? El seno, ¿cierto? Y adentro hay algo, no es seno de x, ¿no es cierto? Ya. A ver, resuelvan esa integral. Ay, no van de ese. Es más seco. Exactamente. ¿Algún voluntario que quiera pasar? Uno solo, ¿no? Por favor. ¿Pedro? ¿Usted pasa? Ya. Ya, vamos a hacer el z y el dz igual. Ya, perfecto. Donde mi z va a ser igual a x cuadrado más 4 y el dz la derivada es 2x por dx. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Muy bien. Ya. Vamos atrás, me va a quedar igual a la integral del seno de z en este caso Ya. por dz. Muy bien. La integral habíamos dicho que era menos coseno. Ojo. ¿Está quedando aquí? Puede ser. Mejor. La pila puede ser. Vamos a
caso? ¿No? Bueno. Sí, está bien. Menos coseno de... No sé. Y después reemplazamos. Muy bien. ¿Sí? ¿Todo le dio lo mismo, no? Sí, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a correrlo un poquito más para acá para que se pueda ver bien. Importante también poner acá quizá un iguales para saber cuál es la relación que estamos haciendo. ¿Ya? Y ahí este lo vamos a tener más arriba ahí. ¿Ya? Para identificar que lo primero que hicimos, calculamos el Z, que es lo que está dentro de eso de la compuesta, nosotros justamente me di cuenta que justamente lo de abajo, lo de afuera era la deriva. A ver ese. ¿Se ve? Ahí, voy a reescribirlo por si no se entiende bien. En la integral del seno de x por e elevado a 2 por coseno de x y por dx. Sí. ¿Es lo primero que quería preguntarme yo? Sí, pero más que eso, ¿si acaso hay una? Compuesta. ¿Hay compuesta, no? Sí. ¿Dónde? La multiplicación entre el seno de x por el No, seno. eso es una multiplicación, no es compuesta. Compuesto cuando están adentro, ¿no es todo? Dijimos. No, es una No hay multiplicación. El 2 coseno de x, al derivarlo queda seno de x. Ya. Por eso, pero ¿dónde está la compuesta? No, ¿Sí? Es la exponencial. exponencial está Sí, dentro de la exponencial, porque no es exponencial de x, fíjense. el No es elevado a x, ¿no es cierto? Entonces esta es la compuesta. Es elevado a otra cosa. ¿Sí? De hecho, para que me quede un elevado a x quería hacer z, todo eso que está ahí, ¿no es cierto? Ya. A ver, veamos. El de Z. ¿Lo sacaste tú? El de Z. Y en ese caso el 2 plus 1. Lo consideramos todo como z. El Z es 2 coseno de X. ¿Sí? Y el Ya, derivarlo- y el de Z. ¿Y al derivarlo cuánto todavía quería? A ver, vamos. Ah, hay que derivar. Pero y el 2. El z es igual a 2 Ah, el 2 una constante. de x, ¿no es cierto? ¿Y el de z cuánto sería? Menos 2 seno Menos 2 seno de x por por dx, ¿no? sí. ¿Sí? Sí. ¿Hay algo que le molesta ahí o no? El negativo. El negativo y el 2, ¿no es cierto? Este que está acá. Porque yo lo único que tengo arriba es seno de x por dx. Y no calza. Seno de x por dx, ¿no es cierto? No calzan. ¿Qué podría hacer ahí? Pasa dividiendo. Este menos 2 lo paso dividiendo. Para dejar el seno solo. Sí, pues. Entonces, de z Ah, y al final la comparto. partido por menos 2, que es una constante, no va a cambiar la variable, ¿no es cierto? Me va a quedar seno de x y por dx. Y ahora sí calza. Entonces esta integral lo voy a poner por acá. Es igual
a que la integral de e elevado a z, ¿no es cierto? Fíjense, e elevado a z. ¿Sí? Y seno de x por dx, seno de x por dx, ¿cuánto vale? Z también parte medio. Partido por menos 2. Ya. Resolvemos, ¿y ahí qué hacemos? Reemplazar. Y reemplazar. Primero, no, antes de reemplazar hay que resolver la integral. ¿Sí? ¿Pero qué podemos hacer con ese menos 2? Pasarlo para el Pasarlo afuera, ¿no es cierto? Que es lo mismo decir 1 partido por menos 2, ¿no es cierto? Sí. Por la integral de elevado a z por dz. Perfecto. Sigamos acá. ¿Ya? Sería igual a menos un medio. ¿Y cuánto es la integral de elevado a z? E elevado a z. Ah, perdón, acá me equivoqué. Esto pues le puse de x. Y es de z. De z. E elevado a z. Entonces la integral de eso es e elevado a z. Resolví la integral. ¿Sí? Con respecto a la variable que sea. Más c. ¿O no? Más c, perfecto. Sí, me olvidé darle más c. Muy bien. Ya. ¿Y ahora qué hago? Reemplazar. Reemplazo Z. Reemplazo z. Y eso es Dos Dos coseno coseno de 2 coseno de x Más y más c. Y ahí termino mi integral. ¿Bien? Entonces, a veces me salen unas constantes, no me complico. ¿Sí? Y las constantes se pueden dividir o multiplicar y todo eso. esa parte no la teníamos que hacer. No, bueno, si no he hecho un ejemplo así, por eso, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? ¿Dudas ahí? ¿Está claro? Está claro. Integración por parte. Bueno, la integración por parte viene más bien de la regla de multiplicación de la derivada. ¿Sí? O sea, cuando yo tenía dos funciones que se multiplicaban, acá como sale u por b, y las derivadas, o calculaba su diferencial, era una por la derivada de una, más después al revés, b por la derivada. ¿Sí? Entonces tengo eso. Entonces, si despejo una de ellas, por ejemplo, despejo u por db, fíjense, si despejo u por db, me queda que es igual a la derivada de u por b, y esta va a estar restando, ¿cierto? Menos b por d. ¿Sí? Déjeme mi lápiz acá. ¿Ya? O sea, primero lo que dije es despejé u por db, ¿no es cierto? Quedó eso. ¿Ya? ¿Y qué pasa si yo a eso le calculo la integral? Ahora sí. Le calculo la integral de esto y la integral de eso. Entonces me queda la integral de u por db, la integral de u por db era igual a la integral de el diferencial de u por b, ¿sí? Menos la integral de b por du. ¿Sí? Bien. Comprendido. Pero en la idea de antiderivada, ¿qué pasa si yo a la derivada le calculo la integral? Como que desaparece, ¿no es cierto? No queda nada, porque la antiderivada, ¿no es cierto? Entonces es lo mismo decir u por b. ¿Sí? Por tanto, yo llego a esta fórmula que está acá. A lo mejor. Que la integral de u por db es nada más que u por b menos la integral de b por d. Ahí se ve como una fórmula. ¿Cierto? Pero en realidad, ¿qué me está diciendo acá? El u era función, el b era otra función. ¿Qué pasa si yo derivo una función? Me da otra función, ¿no es cierto? Sí. Por tanto, el de b también es una función. ¿Sí? Entonces, si ven, ¿qué pasa acá? Yo tengo acá una multiplicación. ¿Sí o no? Sí. Multiplicación de funciones. Entonces, ¿cuándo me va a servir? Más bien, a ver, voy a sacar el circulito para que no interfiera con la fórmula. ¿Sí? Ahí. Más bien, ¿cuándo voy a ocupar la integración por parte, que es este segundo método que estamos viendo? Generalmente cuando haya multiplicaciones de dos funciones. ¿Sí? Multiplicaciones de dos funciones que fíjense que después se dan vuelta. Acá miren.
Fíjense, me sale el u por b nomás, pero acá me da vuelta, es b por la derivada de u. ¿Sí? B por la derivada de u. Entonces, al hacer ese cambio, me va a salir fácil. ¿Ya? ¿Qué debe preocuparme? Que la u, o sea, voy a multiplicar dos funciones, por ejemplo. La integral de x por seno de x. ¿Ya? Ahí tengo multiplicación entre dos funciones, ¿cierto? ¿Sí? Deriva una. Debo buscar una como u y la otra como b. De b. Sí. ¿Sí? Entonces el u tiene que ser fácil de derivar. ¿Sí? O que me simplifique mi expresión de derivar. Eso debo preocuparme. Y el db tiene que, como tengo que volver para atrás, tiene que ser fácil de integrar. ¿Sí? Ese es el procedimiento. ¿Ya? Bien. Pero en ambos casos hay que derivar. Derivar o integrar. ¿Qué hay que hacer? Integral o integral. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá yo podría tomar u igual a x y el db es todo lo que sobra. ¿Cierto? Porque tengo que hacer u por db. ¿Sí? Entonces, yo tomo un u y todo lo que me sobra es el db. Entonces yo voy a decir ya. El u, en este caso, ¿cuánto vale? X, dijimos, ¿no es cierto? Sí. Y el db, todo lo que sobra, que sería seno de x por dx. ¿Sí? Si yo tengo el u, tengo que obtener mi du. Que el du que lo vendría haciendo la derivada, ¿no es cierto? Que sería dx, 1 por dx, ¿no es cierto? ¿Sí? Y acá yo tengo el db y tengo que tener el b. ¿Sí? Como tengo la derivada, como tengo el b, integrando, ¿cierto? Proceso al revés. ¿Cuál es la integral del seno? Menos coseno. ¿Ya? Entonces, fíjense, entonces yo me doy el u, el db, con eso saco el du y con eso saco el b. Hay un concepto porque en ese caso, antiguamente, cuando era una x solita, era 1. Sí, por eso. Pero usted lo interpreta como. Por eso, porque acá también lo mismo, pero que lo que pasa es que du a dx es igual a 1. ¿Sí? Y de X Si el u, pasa- ¿no es cierto? ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? Si yo despejo el du, ¿qué pasa esto? Multiplicando, ¿no? Por eso me queda dx. Ah, ya. Mm, No, ¿Se acuerda? cuando Sí. quede Porque estoy hablando no de derivada, sino de diferencial. El diferencial es cuando se despeja la b. ¿Sí? Por eso en este yo le dije acá, todo siempre es por dx. Porque voy indicando con respecto a qué. ¿Sí? Bien. Entonces, identificado eso, yo hago mi integral acá. ¿Sí? Entonces yo tenía antes u por db, entonces según la fórmula cuando yo tenga u por db, yo debo decir u por b. U por b. Lo tengo acá. U por b. Entonces, ¿qué me quedaría? Menos x coseno de x, ¿no es cierto? Menos la integral de b por du. ¿Sí? Menos coseno de X. El b, ¿qué es lo que es? Menos coseno de x, que lo voy a poner en paréntesis por el menos, por du. ¿Qué es lo que era el du? De x. ¿Sí o no? Esto me queda menos x coseno de x, porque está resuelto, no hay ningún problema. ¿Qué hacemos con este menos? Sale fuera. Sale afuera, menos por menos, Más. más. ¿Sí? Y me queda la integral del coseno. ¿Cuánto es la integral del coseno? Menos seno. No, la integral. Integral. Seno, ¿se acuerdan? El menos seno es la deriva, ¿no es cierto? Esa es la eso Sí. quizás al principio de esa confusión. ¿Ya? Entonces la integral del coseno es seno. ¿Sí? Seno de x más seno. Y fíjense, resolví la integral. ¿Sí? Porque se hizo un proceso, ¿no?, que se intercambia de tal forma que me hace fácil el proceso. Ahora,
podría hacerse una pregunta. Yo dije, cuando yo tenía multiplicación de funciones, yo cogía una u y una b. Pregunta, ¿podría ser cualquiera de ellas u y b? Sí. No. Sí. ¿Qué pasa si lo tomo al revés? Si tomo el u, el seno, y el de b, el x. No se invierte la. Oh. Oh, me equivoco. Ahí sí. Voy a tomar todo esto. Voy a correr para acá. ¿Ya? Entonces yo dije, pongámoslo con un color, ¿no? ¿Cómo puede ser? Morado. ¿Por eso morado, no? Sí. Pongámosle opción 2. Entonces yo voy a tomar al revés. U, si lo tomo al revés, digo U igual al seno, ¿no es cierto? Y el B, todo lo que sobra. ¿Qué es lo que sobra? X por dx. ¿Cierto? Fíjense que justamente todos los que tengan dB siempre van a ser por dx. ¿Sí? Con eso tengo que calcular mi du y mi b. ¿Sí? ¿Cuánto sería el du? Menos. Menos No, coseno. menos coseno. Coseno no, ¿no es cierto? Coseno. Coseno de x por dx. Ahí, ¿Y cuánto sería el b? X cuadrado partido X cuadrado partido por 2, ¿cierto? Que es la integral, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, ya hacemos el mismo proceso, la fórmula. ¿Sí? Vamos a ponerle acá i, que es la integral que teníamos al comienzo. Entonces igual a u por b. U por b. Entonces voy a poner acá x cuadrado partido por 2 por seno de x menos la integral b por du. B por du. X cuadrado partido por 2 por coseno de x y por dx. ¿Qué sucedió ahí? En antes, esa integral, ¿qué pasa? Medio fácil, ¿cierto? ¿Y qué sucedió acá? Se nos complicó la existencia. Se nos complicó la existencia, ¿cierto? Se complicó más la integral. ¿Sí? Entonces, a veces, en algunos casos, da lo mismo tomar el u y el b. En muy pocos casos en realidad. ¿Sí? En la mayoría de los casos hay que tomarlo correcto. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo le va a dar? Cuando tenga un polinomio, o sea, un x elevado a 2, x elevado a 3, x elevado a 4, x elevado a 5, ¿sí? O x cuadrado más 5, ¿ya? Multiplicado por un seno, por un coseno, ¿sí? Todas esas cosas tienen que tomar siempre el u igual al polinomio. Y el db el resto. ¿Ya? Entonces, si x elevado a n, en dos casos no tienen que hacer eso, sí. En dos casos no pueden. ¿Cuándo? Se multiplican por un logaritmo natural y al revés. El logaritmo natural es el u y el polinomio el db. Y cuando hay un arcoseno, arcotangente, también pasa lo mismo. ¿Sí? También el arcoseno del u y el x elevado a n el polinomio. ¿Sí? Vamos a ver hay algunos ejemplos. ¿Ya? Pero siempre, si esto fuera x por elevado a x, ¿qué tomo u? X. Si fuera x al cubo por elevado a x, ¿qué tomo? X. ¿Sí? Bueno, ahí no apareció, pero a ver si se entendió. Si tomo la integral de x al cuadrado por elevado a x. ¿Ya? Multiplicación, primero. Multiplicación, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces me da la idea que puede ser por parte. ¿Sí? Multiplicación de funciones simples. Ya. ¿Cómo sería por parte? ¿Qué tomarían igual a u? El X. El x cuadrado, ¿no es cierto? Y el db, todo lo que sobre, ¿qué sería? Elevado a x por d. Si lo tomo al revés, se me complica. ¿Por qué? Porque me va a aparecer un x al cubo.
¿sí? Porque voy a ir aumentando los grados. ¿Sí? Ya. El de U, Ah, 35 de eso. ya. Vamos a cortar al tiro. ¿Lo cortamos y después seguimos? O terminemos, sí, yo lo que terminamos. Ya. El de U, ¿cuánto sería? 2x por dx. Y la integral de esto es elevado a x, ¿no es cierto? ¿Sí? Por tanto, acuérdense que la integración por parte es la integral de u por db es igual a u por b menos, después al revés, b por du. ¿Sí? Esa es la fórmula de integración por parte. ¿Perfecto? Bien. Por tanto, u por b, miren, una versión después copian si quieren. U por b, que sería X cuadrado. x cuadrado por L o x menos la integral de b por du, 2x por L o x y por dx. ¿Sí? Ah, pero no me quedó tan fácil como la anterior, ¿no es cierto? ¿Qué podría hacer de nuevo? De nuevo integración por parte. ¿Pero se podría resolver eso? ¿Y cómo lo podría resolver esta? Es una multiplicación. No hay una multiplicación, ¿no es cierto? Hay que Ah. integrar de nuevo. Nuevamente por parte. Hacemos u igual a 2x, el polinomio. El de b igual a L o x por dx. El de u, que es la derivada de esto, sería 2 por dx, ¿cierto? Y la integral de esto, que es L o x. Entonces nuevamente tomamos esta integral, que sería menos x cuadrado por L o x, menos, y esta ahora la aplicamos por parte. ¿Sí? Esta que está acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedaría? 2x 2x por L o x, ¿no es cierto? U por b, menos la integral de b por du. ¿Sí? El b elevado a x por du, que sería 2x, que el 2 lo puedo sacar afuera, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ahí la resuelvo, y ahí tengo listo, porque me queda x cuadrado por L o x menos 2x por L o x, menos por menos da más, ¿no es cierto? 2, perdón, acá Ese es era el L o grado x, de X. ¿sí? Y la integral de L o x más c. ¿Sí? Y listo. Noten lo siguiente, que me parecía un x cuadrado. Entonces, ¿qué hago cuando la hago de esta forma, tomando? Le voy bajando el grado. De 2 le bajo a 1 y de 1 le bajo a 0. ¿Qué pasa si fuera un x al cubo? Otra fórmula. Son 3 pasos. 3 pasos. Si son x elevado a 5, 5 pasos. Hay que hacer tu parte. Como ¿Ya? rápida. Exactamente. Si no sale, sale la otra. ¿Ya?